¿Cuáles son las características de una obra funcionalista? Como punto número 1 tenemos que en los elementos arquitectónicos se diseña siempre con modulación y estandarización. Como punto número 2 tenemos que en la obra arquitectónica hay un predominio de líneas rectas. Como punto número 3 tenemos que en el diseño no se utiliza frecuentemente la simetría. La obra arquitectónica está organizada en una malla que respeta en forma simétrica los elementos estructurales que la componen. Asimismo, rechaza toda decoración arbitraria o superflua en donde el edificio por su diseño debe expresar la función para lo que fue diseñado y creado. Como punto número 4 tenemos que en la arquitectura funcionalista el arquitecto le da a su creación un carácter de originalidad e imprime en el diseño de sus obras un sello personal, lo que da origen a una gran variedad de formas. Y como punto número 5 tenemos que aparece el muro cortina, que es liberar de toda la obra arquitectónica en la fachada y dejarla acristalada de piso a techo y de al lado, creando un gran cubo acristalado en algunas obras. En el siglo XX surge la arquitectura funcionalista, donde se pondera un principio que lo etiqueta con un valor estético racionalista. El racionalismo arquitectónico es la depuración de lo ya sobresaturado, dejando solamente lo esencial, lo práctico y lo funcional para cualquier propuesta arquitectónica en su diseño. Para el surgimiento del funcionalismo se retoman los valores de la arquitectura griega establecidos por Marco Vitruvio en la tríada de confort, comodidad y utilidad, belleza o valor estético en la arquitectura y solidez y estabilidad en el objeto arquitectónico. Estos tres elementos conformarían la tríada de utilitas, venustas y firmitas. Estas tres metas de la arquitectura clásica dan origen a los principios, preceptos y conceptos del funcionalismo. El funcionalismo es soportado y justificado por el progreso técnico y los métodos constructivos nuevos, como la utilización del acero y el hormigón, donde lo primordial en el diseño de una obra arquitectónica debe estar fundamentado con el propósito primordial para lo cual va a ser proyectada y diseñada. La obra de Gropius es creada y diseñada con un concepto visionario y está basada en los postulados de la Arts and Crafts, en donde se busca conjugar la teoría y la práctica mediante el contacto con la realidad del trabajo. Por lo tanto, el trabajo artístico ya no tiene un objeto de inventar formas nuevas porque sí, sino contribuir con la tarea de la vida cotidiana en forma funcional. Con este parámetro, Gropius forma a sus alumnos de la Bauhaus en el conocimiento de las artes aplicadas, industriales y artesanales, para crear unas obras producibles en serie, industrialmente y accesibles para la población. Gropius, en su propuesta de diseño, propone a la Bauhaus darle un valor arquitectónico a su creatividad y dice que simboliza una nueva esperanza, una vitalidad recuperada y que será una de las construcciones más famosas de la historia en el siglo XX. El significado de la Bauhaus es el arte de construir, porque reconcilia el arte y la artesanía para crear una nueva estética industrial, a la que él define diseño. Un manifiesto que encierra la filosofía de la Bauhaus es la siguiente: el objetivo supremo de toda actividad creadora es la arquitectura. Gropius crea el diseño de la Bauhaus y opta por un sistema integrado en el cual une todos los elementos de una forma asimétrica, ya que une a la escuela y la integra en forma de los edificios unidos unos entre otros. Cada espacio proyectado tiene coherencia con su concepción específica, ya sea su forma, sentido y movimiento, dándole a la Bauhaus una imagen de la arquitectura moderna. Ahora una descripción de la Bauhaus. Primero está la Escuela Superior de Creación con sus oficinas, que cuenta con espacios sobrios y funcionales con toda la posibilidad de expansión sin las limitaciones de una pared o un muro divisorio. Luego está la Escuela Técnica para formar a los jóvenes aprendices con sus salones de clases, paredes de vidrio, en el interior paredes y pasillos que dividen el área de trabajo. Después tenemos un área colectiva con teatro y comedor, donde la Escuela Técnica recibe a los alumnos de artes y a los profesores, integrando estas áreas entre el concreto y el vidrio. Después tenemos el alojamiento para los alumnos y los apartamentos para los profesores.
En los apartamentos de los profesores se utilizan los balcones de los cuartos como una extensión del mismo para intercomunicarse con el exterior y como un espacio de convivencia entre los alumnos. Esta integra una fachada de color blanco con elementos color negro con una parte de expresión formal. Y por último está la administración de la escuela, la sala del director y el taller de arquitectura. Esta está como un centro de gravedad de la escuela, el edificio levantado tipo puente, ya que se encuentra sobre los pilotes donde queda libre la parte baja del mismo para la circulación peatonal. Asimismo integra la parte de los edificios de la escuela a su alrededor, además sirve como un nexo entre las dos escuelas. En cuanto a los principios del funcionalismo, destaca por incorporar nuevos materiales como el hierro, el concreto y el vidrio, para crear diferentes maneras y volúmenes. Al centrarse en los propósitos de los habitantes y las comunidades, estas construcciones tienen un fuerte sentido social. En consecuencia, al aplicar este concepto, se empiezan a considerar otros factores como la salud y el bienestar. La funcionalidad es uno de los principios básicos que utilizamos en el diseño de nuestras construcciones, ya que pensamos que cumpliendo óptimamente los requisitos del proyecto, la estética surgirá de manera natural. Más principios de este es la composición de volúmenes a partir de estos mismos volúmenes masivos, pero articulados libremente. La libertad en el planteo de los acontecimientos desvinculando a las ventanas de toda relación proporcional con las fachadas y atendiendo solo a la expresión de las funciones interiores. El funcionalismo es una tendencia arquitectónica que une con una pureza geométrica básica con colores neutros en un ambiente de equilibrio y armonía. Para Gropius da una visión hacia el futuro de su creatividad lograda bajo postulados y mediante ciertas reglas de racionamiento, en donde él siempre fue capaz de que el diseño fuera todo un proceso previo de configuración. Esta da una solución funcional a toda obra que él diseñó. Ludwig Mies van der Rohe. También como director de la Bauhaus, Van der Rohe establece que la arquitectura moderna contiene sus conceptos en sus edificios y siempre fueron diseñados con fachadas acristaladas de líneas claras y sobrias. Esto conocido como la técnica muro-cortina, que consiste en una fachada sin función de sustentación, la cual recae en pilares situados detrás de esta. Luchó por una arquitectura de carácter universal y simple, que fuese honesta en el empleo y manejo de los materiales, así como en las estructuras. Esto debe ser funcional tomando en cuenta como concepto sus frases más célebres: menos es más y Dios está en los detalles. Es en donde establece que los diseños deben ser con un carácter simple, elegante y sencillo. Las frases anteriores se convirtieron en lemas de la arquitectura vanguardista de la primera mitad del siglo XX y al mismo tiempo en uno de los conceptos más discutidos en la teoría arquitectónica. Cabe resaltar que también fue un destacado diseñador, ya que creó la famosa línea de muebles Barcelona, que han sido trascendentales y que hoy en día son considerados hitos del diseño, tal como es la silla Barcelona. Mies van der Rohe es considerado uno de los mejores y más influyentes arquitectos del siglo XX. Su desarrollo arquitectónico encuentra su razón de ser en la vanguardia, con la creación de espacios funcionales adaptados a la vida moderna sin dejar de lado la creatividad y la belleza, lo que hace de sus obras verdaderas piezas de arte. La consagración de Mies van der Rohe se produjo en 1929, cuando realizó el pabellón de Alemania para la Exposición Internacional de Barcelona. Considerado por muchos su obra maestra y una de las obras arquitectónicas más influyentes del siglo XX. Su enorme simplicidad y la continuidad de los espacios, que parecen no tener ni principio ni fin, son sus cualidades más admiradas. En la misma línea realizó posteriormente algunas otras obras, caracterizadas siempre, como era natural en él, por un uso avanzado de los nuevos materiales de construcción, cemento armado, acero y vidrio, y por una gran simplicidad, que deja llevar las estructuras desnudas y dotarlas de formas casi lineales en las que se cifra la creación de belleza. Los edificios de Mies son puros, precisos, le interesa el espacio, un espacio fundamentalmente vacío. El pabellón fue concebido como un juego de planos que basaba su fuerza expresiva en la diafanidad de los espacios, la calidad y diversidad de los materiales y su relación con un entorno cristalino, protagonizado por los estanques.
La diversidad y riqueza de los materiales, el mármol, el travertino, el agua con el vidrio y el acero constituyen una imagen de relación y penetración entre naturaleza e industria. Tras dirigir la Bauhaus de 1930 a 1933, el ascenso al poder del nazismo en Alemania le obligó a emigrar a Estados Unidos, donde fue nombrado director de la Facultad de Arquitectura del Illinois Technology Institute de Chicago, para el que proyectó un nuevo campus que, una vez finalizado, extendió su fama por todo Estados Unidos. En lo sucesivo le llovieron los encargos y trabajó fundamentalmente en la capital de Illinois, donde recogió y llevó a sus últimas consecuencias los postulados de la Escuela de Chicago. Puso broche de oro a su carrera con el famosísimo Seagram Building de Nueva York, del que se dice que es el rascacielos más hermoso en vidrio ahumado y aluminio, con un pesado techo de acero que se apoya en pocas y delgadas columnas, con lo que adquiere todo el protagonismo las paredes de vidrio. Con esta obra, Mies van der Rohe se mantuvo en la línea de oponer el horizontalismo de sus obras arquitectónicas europeas al verticalismo predominante de las estadounidenses. Su arquitectura se caracteriza por la sencillez de los elementos estructurales, por la composición geométrica, por la ausencia total de los elementos ornamentales y se basa en las proporciones. El interés por los materiales como elemento expresivo define su obra. Emplea la piedra, el mármol, el acero y el vidrio en su más absoluta pureza y trabaja con el hormigón en todas sus posibilidades, como elemento estructural y como material de acabado exterior. Distribuía ubicando las divisorias inteligentemente. Lograba separar los espacios sin necesidad de que aquellas llegasen ni a las paredes perimetrales ni al techo. Ni tan solo eran necesarias las puertas para comprender y utilizar estos espacios. De este modo cedía el protagonismo al contenedor y no a lo que contenía. En todos sus proyectos podemos identificar tanto aquellos elementos cuya función es estructural como a los que no lo son. Sin embargo, todos y cada uno de ellos fueron diseñados con algún sentido funcional, estético o compositivo que aportase claridad al conjunto. Le Corbusier es un arquitecto funcionalista por excelencia, lo cual le permite tener una visión de la arquitectura y darle un significado, ya que valiéndose de su creatividad y de ideas visionarias, da soluciones innovadoras en su propuesta de la arquitectura funcionalista, con una clara adecuación de lo ya existente, sumando e implementando su intuición en cada uno de sus diseños, con inspiración, abstracción, síntesis y orden en la creatividad de su obra arquitectónica, apoyándose de sus 5 puntos de la nueva arquitectura que él propone. Le Corbusier hace reflexionar sobre la responsabilidad de un arquitecto al hacer cualquier diseño en la creación de una obra arquitectónica, y asimismo, él define la arquitectura es el juego maestro, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz. Preocupado Le Corbusier en el ordenamiento y armonía de las obras arquitectónicas, establece que el punto principal de la arquitectura es dominar la geometría y las formas geométricas, complementando lo anterior con el dominio de la sección áurea. Esto expuesto le permite definir con el estudio del hombre y en su antropometría, crea el modulor. Para explicar los 5 puntos de la nueva arquitectura que propone Le Corbusier, vamos a tomar como ejemplo la Villa Savoye. Como primer punto tenemos los pilotis. En la obra arquitectónica son los que soportan a toda la construcción y le dan una estabilidad y solidez con las columnas a la obra. Por lo tanto, la planta queda libre y se puede integrar al paisaje y circula libremente por debajo del edificio al incorporarse a este mismo. La terraza jardín o quinta fachada del edificio, que es la losa cubierta del edificio, se acondiciona a un jardín, lo cual puede utilizarse como un espacio de convivencia o esparcimiento con jardines integradas dentro de su diseño. Asimismo, la azotea funge como un aislante térmico. La primera planta libre queda liberada de todo elemento estructural, por lo tanto, al espacio se le puede dar cualquier solución en su interior, ya que al estar la obra construida y soportada con pilares de hormigón armado, el espacio interno es más funcional ya que no se utilizan muros portantes. La ventana longitudinal tiene la función principal de otorgar iluminación natural al interior del edificio. Este diseño de ventanería logra un encuentro entre el interior y el exterior y viceversa. Se libera de muros
mochetas, elementos estructurales como columnas o castillos, liberando lo anterior. Se puede colocar ventanas a lo largo de toda la fachada. La fachada libre. En la propuesta de Le Corbusier, la fachada queda liberada de los elementos estructurales en la fachada misma, por lo tanto, no se queda condicionada ya que utiliza conceptos lineales muy limpios y depurados y su arquitectura resulta ser racionalista.